General, ¿cómo está? ¿Cómo ¿Qué está? tal? Ahí Buenas está. tardes. Ahora sí, Buenas ya está tardes. Y conectado, estamos Pili. comentando a propósito del caso de Keiko Fujimori cuando lloró esa parte de la entrevista. Gracias por estar con nosotros aquí en Te lo cuento. Más bien yo les agradezco, muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme y saludos a todos sus seguidores. Espero pronta ¿Hasta dónde puede recuperación de llegar un usted. político, general, para ganar un voto? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, creo que hacen uso de mucho coach y mucho entrenamiento para aparentar estas cosas, ¿no? Y creo que lo que se requiere es que un político se presente tal cual es, con la normalidad y presentar sus proyectos en base al conocimiento, experiencia que pueda tener. Cualquier otra posición, pues definitivamente entramos en la demagogia, en el populismo y en la distorsión. La disonancia cognitiva es siempre perjudicial en todo momento, ¿no? Y en ese sentido, hablando de populismo, el tema de la pena de muerte que usted ha propuesto Lo el partido, propone, así es. ¿no es Sí, cierto? No es populista, porque para muchos lo es. Posiblemente. No, yo soy consecuente con mi líder, candidato presidencial, Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, quien desde hace muchos años lo viene manifestando, que es el clamor del pueblo ante esta situación. Vea usted que hoy matan, secuestran de la manera más cruel, más criminal. Y nosotros estamos yendo a favor de la pena de muerte, pero hay que tener cuidado exactamente bajo qué condiciones y términos. Decimos en casos de flagrancia y evidencia total. Verbigracia, vimos un caso de una señorita que la rociaron de combustible y la quemaron viva. Me guardo. Terrible. ¿Usted cree que existe pruebas para decir si fue o no culpable el autor que le prendió fuego? Vimos otro caso de un sicario que entró al colegio y delante de todos los alumnos acribilló al profesor. Ujú. Esos casos son de flagrancia total. Yo creo que O sea, en esos ellos casos deberían ir a la pena de muerte. Solamente para esos casos. Y Pero conociendo los jueces, general, ¿no cree que puedan cometer tremendo error en otros casos? Porque usted conoce nuestra justicia, Totalmente. usted conoce a los operadores, al Ministerio Público, al Poder Judicial, Y estoy que lamentablemente estamos tan mal Y estoy de acuerdo con usted debido a la mala acción de muchos de los jueces y al tema de la corrupción. Estoy de acuerdo con usted que los sectores están politizados, el Ministerio Público, el Poder Judicial están politizados y pueden haber errores, pero estoy explicando sobre temas evidentes que no requieren mayor prueba ni mayor proceso, pueden ser sumarios. Y nosotros somos respetuosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permítame decirle esto, ¿no? Lo que pasa es, la Corte está para defender a los ciudadanos honestos, no para defender a los que están al margen de la ley, a los delincuentes, a los ciudadanos honestos. Entonces, este sistema tiene que proteger a los ciudadanos honestos. ¿Cómo Y es si ser no, viable la pena de muerte que se propone? ¿Cómo es ser viable en nuestro país? por eso Porque tendríamos que salir de la Corte tendríamos que Interamericana. salirnos. O sea, usted Por eso, nosotros, está de acuerdo a salir. Estoy de acuerdo, porque nosotros, si la Corte Interamericana como sistema no funciona, el sistema no protege a los ciudadanos honestos, entonces no nos hace bien. Tendríamos que renunciar y tendríamos que buscar otras alternativas. Y no necesariamente nos descartamos de todo, porque si nosotros acudimos a las Naciones Unidas, podemos seguir respetando los derechos humanos. Pero ¿en cuánto tiempo se podría concretar eso, general? Retiro, ¿en cuánto tiempo podría darse, por ejemplo, el primer caso de darse ese escenario, el primer caso de aplicarse la pena de muerte? Correcto, ahí estoy totalmente. ¿Cuánto tiempo demoraría? Totalmente, yo sé que estos procesos se dilatan en el tiempo y hasta de repente se termina 2 años el como periodo mínimo, y podría ser, pero hay que iniciar un día, hay que empezar un día, porque o cambia la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se vuelve efectiva, o nos retiramos de ella. Mientras tanto, lo que sí tenemos que recuperar es la cadena perpetua, pero la cadena perpetua sin ningún tipo de beneficio. Resulta hoy, Pancho, que la cadena perpetua acaba a los 80 años. Entonces, ¿qué cadena perpetua estamos hablando? ¿No? Con una serie de beneficios. No, la cadena perpetua tiene que ser sin ningún beneficio. Vayan a la cárcel los que han cometido y que les corresponde esta pena, y que estos delincuentes sepan que solamente pueden salir de ese penal en un cajón. Claro. Si no somos firmes, si no somos decididos, definitivamente nos va a seguir desbordando
la violencia que hoy tenemos. ¿Para quiénes sería la cadena perpetua? ¿Para qué tipo de delitos? Están en el Código Penal, hay una cantidad de delitos que están en el Código Penal, desde terrorismo. Eso no se modificaría. Los delitos están ya tipificados. Solo se aumentaría el tema de la pena de muerte. Pero para casos, como le digo, de flagrancia evidente, que no requiera un mayor proceso judicial. Entonces, no estamos generalizando todo, pero a lo mejor en esta alerta que nosotros ponemos, la Corte Interamericana despierta, se da cuenta, reflexiona y da el respaldo. Algunos especialistas indicaban que salirnos de la Corte Interamericana, ¿no? es realmente peligroso, porque en algún momento las leyes supra de nuestro país van a ser necesarias, y al salirnos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no se va a poder llegar a tener, y cualquier peruano va a buscar, si acá en el país, en el Perú, no se consiguió lo que se podía, la ley que uno quiere, tiene que ir a la parte internacional y ya no va a poder ir. ¿A usted qué le parece eso? Porque hay especialistas que dicen no es bueno salirnos por eso. Yo creo que no. Miremos los casos actuales. En la actualidad, los únicos casos que la Corte Interamericana le ha puesto ojo y oído y ha aceptado son de los terroristas, de nadie más. Entonces, las otras personas que han sido víctimas, han acudido, sus procesos siguen ahí encarpetados. Está sesgado el sistema, no nos podemos ocultar. Discúlpeme, yo soy profesor del doctorado en el CAEN, y allí es un centro de estudios donde nosotros hacemos investigaciones, analizamos la realidad nacional, analizamos nuestras leyes supras y los compromisos que tenemos, y estamos evaluando cuál es lo que realmente nos corresponde para tener el país realmente un Estado de Derecho que se merece, ¿no? Ahora, general, además del retiro de la Corte, el tema de la pena de muerte para esos casos excepcionales, ¿qué otra cosa hacer en un corto plazo para poder enfrentar la inseguridad, tantas muertes, tantas extorsiones y sicariato? De llegar al gobierno, Carlos Álvarez, ¿cuáles serían las dos primeras acciones, y desde el Congreso, cómo irían de la mano? Lo primero que tenemos que ver, que hoy matan con arma de fuego, secuestran con arma de fuego, extorsionan con arma de fuego, todo la zozobra de inseguridad que vivimos hoy es con un instrumento que se llama arma de fuego, explosivo o algo relacionado a eso. Sin embargo, no existe una sola ley al día de hoy que castigue el arma de fuego, la posesión o traslado de arma de fuego ilegal. Está como temas accesorios o como temas administrativos. Yo he sido superintendente de SUCAMEC y tengo conocimiento de la materia y puedo decirlo. Entonces, hace unos días, una semana si no me equivoco, el señor Gerí ha sacado un decreto legislativo 1691, si no me equivoco, sobre las armas de fuego ilegal. Y parece que más bien es un salvoconducto a los delincuentes. Porque dice... ¿Por qué salvoconducto? Porque la norma textualmente dice que la persona que tenga un arma de procedencia ilegal y vaya a cometer un delito, esté próximo a cometer un delito, esté en flagrancia, en casi flagrancia o posflagrancia, será condenado. Pero si yo encuentro una persona con un arma ilegal y dice, no, yo no tengo pensado robar a nadie, la tengo porque la tengo. O sea, eso es un santito, ese es un angelito. Claro. ¿Acaso nos vamos a ser ciegos? Le voy a poner un caso, Pilar. El atentado a Armonía 10. Claro. En Armonía 10 atacaron 3 células de delincuentes. En una va el delincuente que está tras el objetivo, diciendo va para aquí y para allá, tal sitio, y busca el mejor lugar para el atentado. En otro vehículo llevan al sicario, al miserable, al delincuente que va a hacer el atentado. Y en un tercer vehículo llevan el arma con la que van a asesinar. El arma, pero la llevan con una persona que posiblemente no tiene antecedentes. Esas personas están limpias. Si por A o B la policía lo interviene, ese señor previo, claro. No, me la encontré. ¿Y qué le va a decir el policía? Anda, soluciona, porque allí hay una falta administrativa. Pero ¿cuál debería ser la pena? ¿Y cuál debería ser el cambio que se aplique? El cambio que se aplique. Sean responsables. El cambio que se aplique es toda persona que tenga en posesión o traslade un arma de fuego ilegal, un arma militar o policial de procedencia ilícita o un explosivo o cualquier material relacionado a esto,
inmediatamente se le califica como tráfico ilícito de arma de fuego y castigado mínimo con 5 años de cárcel. Todos. De tal manera que la abuelita, el tío no va a decir, ¿sabe qué? Mi hijo me encargó. ¿De 5 a cuántos años? De 5 a la gravedad de los hechos. O sea, podemos irnos a 15 y 20 años dependiendo. No, es que hoy, como le digo, utilizan a personas sin antecedentes para que trasladen de un punto a otro el arma ilegal. Y el tema de las leyes pro crimen, además, pues, ¿no? Que pues, eso, digamos, si hablamos las leyes pro crimen que favorecen una serie de cosas. A la delincuencia, sí, para muchos. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, para que la policía, ¿cuántas veces ustedes han comunicado que la policía ha entrado a un búnker, ha encontrado una cantidad de gente, armas, y al día siguiente los liberan? Los indican a los fiscales culpables. Verdad medias y mentira medias. ¿Por qué? Porque como la posesión ilegal aquí no está castigada penalmente, no pasa nada, salen libres. Pero con una ley que diga, basta que la tengas en tu maletera, basta que la tengas, te castigo por tráfico ilícito de arma de fuego y te vas preso, ya nadie se va a comprometer. General, pero claro, voy a algo más profundo que es, en nuestro país hace mucho tiempo, y usted como policía lo debe saber, hay un mercado negro de armamento. Nadie hasta ahora indica de dónde salen las granadas. Es más, un tiempo se decían que salía del ejército, se fue una investigación, no se hizo nada, no se llegó a un buen puerto, o por lo menos no se sabe cuál fue el fondo. Hay un mercado negro, ingresa, bueno, también los explosivos, que ahora se vincula mucho con el tema de la minería ilegal, pero el mercado negro, que jóvenes menores de edad los manejan, porque compran ahí mercado negro, ¿eso cómo se puede solucionar, general? Gracias, Francisco. Yo justamente es por eso que es la norma que nosotros tenemos ya un proyecto de ley para presentarlo en su momento, erradicar del mercado del crimen las armas, porque en el mercado negro realmente al día de hoy nadie investiga. Nadie investiga el mercado. La policía no tiene una unidad especializada para ir tras las armas ilegales, no hay. Todos siguen el delito per se y como una cosa accesoria, adicional, el arma de fuego. Vaya usted a las condenas y no hay una condena por arma ilegal. Las condenas son por el delito con arma de fuego. O sea, es un accesorio. Puede ser una piedra, puede ser lo que sea. Y a ese nivel está el arma de fuego. Pero, por ejemplo, en otros países, ¿cuál es la pena, no? En otros países, por ejemplo. En otros países. Donde se podría hacer una legislación comparada. Tenemos El Salvador, tenemos Guatemala. Y hay una institución internacional que se persigue esto, el traslado y portar ilegalmente un arma, aunque no la estés usando, el solo tenerla es delito. Eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en narcotráfico. En narcotráfico se castiga ahora, la sola tenencia ya se castiga. Antes se salvaban, hoy no, pero con policías especializadas. Por eso que tenemos policías especializados en drogas, capturamos drogas. En terrorismo capturamos terroristas porque hay policía especializada. Para general, ¿qué cambio se haría para enfrentar ese tema de la inseguridad ciudadana? ¿No? Usted ha mencionado el tema del arma de fuego, ¿no? Pero ¿qué cambio sería? Porque hay que decir que el sistema de justicia pues tiene que caminar al unísono, ¿no es cierto? Tiene que ser un engranaje para que dé resultado, porque si no se está hablando sobre vacío. El primer pedido que estamos, y nosotros que estamos diciendo, es erradicar el arma ilegal del mercado del crimen, y la segunda medida es el empoderamiento de la policía. Restituir el principio de autoridad de la policía, porque al día de hoy la policía viene siendo vilipendiada, menospreciada e ignorada. Claro. Pero lamentablemente hay reportes que grafican el grado de corrupción, lamentablemente, que hay en la policía. Pero separemos la paja del trigo. Y no estoy desconociendo los actos de corrupción, que dicho sea de paso, no es la mayoría. Hay muy buenos policías, conocemos del trabajo y por supuesto nos quitamos el sombrero porque aún con los pocos recursos, digamos, hacen denodados esfuerzos por llegar hasta el final, ¿no? Tengo muchos nombres por mencionar y que nosotros a raíz o a través de nuestra carrera periodística pues hemos seguido con ellos, pues todos los casos de investigación. Sin embargo, lamentablemente también damos cuenta pues de hechos de corrupción. En ese sentido, nosotros estamos planteando dos alternativas. El cambio de la ley, del decreto legislativo 12667, que es la ley de la PNP, para fortalecer el principio de autoridad
Al día de hoy, fíjese que existe un decreto legislativo 1186, uso progresivo de la fuerza, y al policía le obligan 7 pasos previos para usar un arma de fuego. Si no quema los 7 pasos previos, ese policía o termina preso o termina de baja administrativamente. Entonces, ningún policía le usará el arma de fuego. El señor Rospigliosi sacó una norma, dijo, pero no van a ser detenidos preventivamente. Pues sí, esa es las otras mentiras populistas. Es cierto, no va a ser detenido preventivamente, pero el juicio sigue. Y a vuelta de unos años se va 20, 30 años preso. Entonces, ese policía no usa el arma. Lo tenemos que empoderarlo. Toda persona. Pero además de empoderarlo, general, y le pregunto porque Giovanna también estaba en ese sentido, sobre la corrupción, es una vergüenza y permítame que indigna a la población. ¿Qué sanción concreta? Y permítame, como no solamente que se vaya a la calle, sino claro, que se sancione como corresponde, que se vaya a la cárcel, que lo degraden públicamente como se hacía antes. Eso ya no se ve ahora. Nosotros tenemos la política de blindar firmemente a la policía, de los buenos policías, diciendo con una ley que toda aquella persona que ataque, agreda a un policía con arma de fuego, con cualquier elemento contundente, el policía puede abatirlo, inclusive causarle la muerte según las circunstancias, sin que asuma responsabilidad penal, administrativa y civil. Pero por otro lado, nosotros estamos pidiendo la derogación de la ley 3714 del sistema disciplinario, que al día de hoy es demasiado laxo. Sucede que hoy encuentran a un policía robando, matando, o sea, no le pueden dar de baja, porque la ley que tenemos es demasiado laxa y lo más sumario es después de 90 días. Ya no es justicia. Y esto es, porque ahí ya viene la corrupción y lo que usted muy bien ha mencionado. Lo que nosotros Pero ahí pedimos, debería haber una degradación pública, transmitida en directo para eso que es lo que estamos pidiendo. Malos colegas aprendan, eso es lo que escarmienten y no se repite ese tipo de historias. Exacto. Porque la verdad que da vergüenza ver a un policía no solamente cometiendo algunos ilícitos, sino en muchos casos integrando la organización criminal, encabezando organizaciones criminales. No hablando de suboficiales, sino de comisarios que estén, veía un caso hace algunos días, de comisarios que estén involucrados en graves delitos. Yo he sido director del sistema disciplinario de la Policía Nacional y no se imagina las indignaciones que me han acausado muchos temas cuando yo he querido expulsarlos, degradarlos, pero la ley no me permite. Entonces hay que cambiar esa ley, regresar, que a partir de la fecha, policía que se le encuentra robando de manera flagrante, también, siempre en flagrancia, así como la pena de muerte, acá también, policías en flagrancia, asesinando, o que sale de su jurisdicción para armar, digamos, intervenciones por actos de corrupción, como lo que hemos visto hace lamentablemente, poco. Esos señores comisarios que mandaban a los policías a esos señores, era un comandante, era un comisario, parece que fuera un sistema, porque te preguntan también tiene que ser sancionado. Una móvil, como una unidad, una patrulla puede salir de jurisdicción. Esos sistemas de flagrancia no necesitan mayor proceso y se debe proceder en el acto, en el día, con la expulsión, la degradación y votados miserables como corresponde a ellos. Eso tiene que volver. Esa es la manera de volver el principio de autoridad en la policía. Entonces, con esas situaciones vamos a restablecer la inseguridad, vamos a combatir la inseguridad. Esas son variables fundamentales para lograr una seguridad. Tenemos obviamente que hay una crisis en toda la sociedad porque la percepción, hay una brecha casi de 70% frente a la victimización. ¿Qué cosa es? Que las personas que incluso no han sido víctimas siempre caminan en zozobra por miedo. Sí, claro. Pero para todas esas cosas, o sea, las propuestas que usted da me parecen interesantes, pero para todas esas cosas, en el Congreso lo que usted va a tener que haber por lo menos mayoría, o por lo menos va a tener que consensar con otros partidos. ¿Cómo va esa situación? ¿Cómo va la campaña del partido? Porque si bien es cierto, Carlos Álvarez está apareciendo en las encuestas, pero aún no llega ni al primer ni segundo lugar. Y para por lo menos tener un buen número tendrían que pasar la valla, ¿no? Sí, claro. El tema de la campaña, pues la campaña tiene otros insumos, ¿no? Nosotros estamos yendo de una manera muy franciscana, no tenemos dinero y estamos haciendo una campaña ahí humilde, puerta a puerta, persona a persona, pero estamos manifestando nuestra sinceridad. Por ejemplo, yo policía, me decía que siendo policía, ¿por qué al Senado? Yo ya luché,
como policía directamente con el crimen en la calle. Y lo que yo he podido constatar de todo esto, que lo que falla son las leyes. Las leyes son las que fallan. Entonces, el Senado necesita de personas con conocimiento y expertise para lograr cambiar esas leyes. El consenso se tendrá que hacer un trabajo obviamente interno. Claro, esa es la otra cara que también es importante, ¿no? El déficit que hay en la policía. Hay un plan, Mariano Santos, ¿no es cierto? Que básicamente es el tema de infraestructura, de personal. ¿Cuánto es el déficit, por ejemplo, de efectivos policiales? Porque hay un gran número que egresan. Hay otro grupo, ¿no es cierto?, que son echados de la policía, pero más o menos el déficit frente a esta cantidad poblacional que día a día pues demanda. Hasta el día de hoy ninguna autoridad se ha atrevido a decir con transparencia el déficit que usted pregunta. Y hagamos una matemática simple. Por 30 millones más o menos de peruanos, si el estándar dice que es entre 280 a 300 personas por policía, necesitaríamos 150.000 policías. Pero estamos hablando de un turno. La OIT habla que un día tiene 3 turnos. Entonces, lo que necesitamos mínimo son 450.000 policías. ¿Y qué tenemos? 100, 120, 130.000 policías. ¿En cuánto tiempo tardaríamos de cerrar esa enorme brecha? A mí me gusta hablar de plazos para aterrizar las promesas, que son muy bonitas palabras, pero aterrizando. ¿Cuánto tiempo? Ahí viene el problema. Estamos mirando a un horizonte de 5 o 10 años mínimo para empezar a crecer. Pero por otro lado, viene la mala gestión, porque la ley está mal hecha de la policía y se les delega facultad y atribuciones al comandante general, con la cual se ha permitido que el gobierno politice la policía, y el comandante general todos los años hace lo que le da la gana, discúlpeme la expresión, porque vota policías. Le faltan policías y vota policías. ¿Cómo se entiende eso? Él dice, no, yo estoy votando malos elementos, y no es verdad. Y no es verdad. Y yo voy a poner como ejemplo, discúlpeme que utilice esta expresión. Yo soy un policía con más de 30 años que no tengo un solo día de sanción en mi carrera. Un solo día. Y tengo 3 pases al retiro por renovación. 3. Soy doctor académico, tengo todo lo que yo tengo, pero aún así me votaron. ¿Por qué? ¿Por qué lo sacaron? Porque nunca me sometí a las voluntades del gobierno de turno. Porque nunca fui, sí señor, porque yo me ubiqué en mis posiciones y porque entiendo que hay unas facultades excesivas al comandante general. Los procesos tienen que ser transparentes y las leyes tienen que cambiar. Entonces, no podemos votar alegremente. Hoy se vota a los que no están en el entorno, a los que no aceptan. Hablando de transparencia y sobre lo que se ha referido, ¿qué opina de la postergación hasta Fiestas Patrias del Plan Nacional contra la Inseguridad Ciudadana? Se dijo que se iba a dar al cumplir los 100 días, luego se postergó 10 días, y ahora, bueno, el ministro de Justicia lo que ha dicho es que va a ser recién en Fiestas Patrias. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Es que no tienen nada, no tienen conocimiento, no saben hacer, han apelado a un proceso que lo hemos visto en los años 90. El tema de la ventana rota fue un proceso en Estados Unidos que no calza a la realidad nuestra. Esas son realidades totalmente... El llamado Plan Bratton. Sí, claro. Entonces, eso ya lo hemos analizado en su momento y eso no corresponde al día de hoy. Pero nosotros, dentro de País para Todos, tenemos un plan que le hemos llamado la seguridad de 3 pisos. ¿Y cuál es? Trataré de decirlo lo más rápido. Utilizando al personal de seguridad privada, de las empresas de seguridad privada, utilizando a los serenos y obviamente a los policías. Llamo de 3 pisos porque habría que colegiar estas 3 profesiones. Al día de hoy no están colegiadas, es libres. Pero si el Estado da un curso, una especialización técnica para los agentes de seguridad privada que puedan servir de agentes de inteligencia, de seguridad o cualquier otra actividad que les emplee el policía, los mejores agentes de seguridad pueden pasar a ser serenos. Los serenos también habría que colegiarlos. Los mejores serenos pueden terminar a policías. De tal manera que estamos haciendo un trabajo social. Aquel joven que no tiene las posibilidades económicas para postular a la policía, podría hacer una carrera un poco más larga, pero ¿Está de acuerdo con el tema de la Guardia Municipal? No, totalmente. Ese es un error total de los que dicen policía municipal. El alcalde ha mencionado. No, es que está más desubicado ese señor. Lo que pasa es, hay policía municipal en los estados federales. Nosotros somos un estado único, unitario, independiente. Nosotros, la Policía Nacional es una institución tutelar
única, no se puede fraccionar. Pero sí podemos utilizar estas facciones como la seguridad privada, los serenos, que tienen actividades no de policía. Los decretos de emergencia, si usted los mira del día de hoy que está haciendo el señor Gerí, está cometiendo ilegalidades, porque le está dando función de policía a los serenos. Ese sereno, si lo matan, no tiene ningún beneficio, ninguna ayuda. Están cometiendo ilegalidades. ¿Sabe por qué? Porque el señor Gerí no le importa la ley. Se quiere quedar. El señor Gerí lo que le importa es la legitimidad. El chifa también. Por eso, la legitimidad le importa y bueno, y lo que venga de trabajo a la mesa, ¿no? Entonces, y las presuntas contrataciones, ¿no? Bastante sospechosas que se han revelado. No solo 5, más de 20 en pocos meses. En un Estado de Derecho, un gobernante lo que tiene que ver y manejar en paralelo es la legalidad y la legitimidad. Es decir, cumplir la ley y que el pueblo lo respete. Eso no le interesa. Al pueblo lo viene engañando con el plan Bratton, que esto... Entra al penal. Puras mesidas. Total. Justamente le iba a preguntar por eso. ¿Qué le parece esa escena donde él patea una celda y él mismo está... Me hizo acordar la Academia de Policía. La película me hizo acordar la Academia de Policía. ¿Qué? Porque ya, lo que le faltó es abrir un cajón y hacer el bingo y sacar el folletito de bingo, ¿no? Presentar un celular de requisa, sinceramente, no es un éxito, es una vergüenza. Porque el señor, supuestamente, ¿cómo pasó ese celular? Yo volteo y el que está de director ahí se va. El gran problema es que estamos nosotros acusando equivocadamente al INPE como los culpables de la corrupción que hay en los penales. No es así. Lo que sucede es que el INPE es una institución de empleados, pero que viene siendo manipulada por gente con cargos de confianza. Ahora es UNIR, ya no es INPE. Más aún, la superintendencia va a ser peor todavía porque va a aumentar la cantidad de cargos de confianza que son los que hacen daño al instituto. Ahora, general, hay muchos que dicen, pues, qué barbaridad, cómo no se hizo esto o el otro, pero cuando estuvieron ahí, no hicieron nada. O sea, ¿cómo se explica, pues, la cantidad de televisores dentro del penal? Los economatos, que fuente de corrupción total en muchos casos. Totalmente. ¿No es cierto? Y cuando ustedes van o pueden de repente tener cierta información, te das cuenta que no hay body scan para revisar a las personas cuando entran, para entrar, digamos, la gran cantidad de productos. El personal del INPE no tiene un cuaderno frente a la cantidad de internos que hay en un pabellón o en una celda de 500 personas. Cuando va la prensa nos chequean todo. Pero más allá de eso, digamos, 500 internos para 2 agentes o un agente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es realmente una situación, descuido del Estado. Claro, de políticas de Estado. Es políticas de Estado, el descuido del Estado. Y mientras sigan manoseando el INPE de esa manera, la corrupción va a seguir en pleno apogeo. ¿Qué corresponde? Fortalecer y profesionalizar al personal del INPE en su instituto y hacer una carrera similar a la policía. Y aquí yo le invito a hacer una reflexión. Los núcleos, el ciclo de los operadores de justicia empieza por la policía, cuando se agarra un delincuente, la policía, pasa a la fiscalía, el Poder Judicial y de ahí termina en el INPE. Sin embargo, el INPE no está no está considerado operador de justicia, está en el Ministerio de Justicia. ¿Qué hace el INPE perteneciendo al Ministerio de Justicia? El INPE debería pertenecer al Ministerio del Interior, al sector interior, y ser una institución colegiada, una institución profesional. Hay quienes dicen que se debería privatizar también. ¿Usted qué piensa? Podría, pero no, como institución, es que ahora está manoseada, como le digo, por cargos de confianza. Ese es el gravísimo error. Si nosotros hacemos una institución como la Policía Nacional, esos nuevos profesionales van a ser capaces. Había directores en los penales que han estado años, ¿no? Pero y ahí está precisamente directores, ¿no? El tema de corrupción. El tema de la corrupción. Entonces la corrupción. tú dices, ¿qué haces ahí? Pero es igual, personas? Imagínese usted que a la policía, al comisario, ¿no? Al comisario de Miraflores, la comisaría venga y ponga usted un cargo de confianza. Un cargo de confianza, comisario, un cargo de confianza. ¿Qué sería de la policía? Claro, la corrupción total, ¿no? absoluta. Pero Exacto. escuchaba, general, más temprano al ministro de Justicia justamente a propósito de este tema del paso del INPE a SUNIR, y lo que él decía es que se está haciendo una reclasificación masiva, que ya ha empezado con los
reos más peligrosos están siendo reclasificados y trasladados a otros penales, y entre otras medidas también decía que se le va a rapar el cabello, para poder pues devolver el principio de autoridad al personal penitenciario. ¿Qué opina de eso, no? Que estén pelados. Guachaferías. Como el monstruo, había el monstruo. Sí, y uniformados, no solamente pelados, sino también uniformados. Guachaferías y populismo, pues es lo que vende para la legitimación que estaba yo hablando, ¿no? Entonces, no le interesa cumplir la ley. Y el tema, porque hay un grave ¿le parece? Hay un grave problema. Sí, le digo que sí, porque no necesitamos llegar a imitar otras experiencias si nosotros ponemos bien las cosas, si nosotros tenemos empleados penitenciarios debidamente profesionales que ordenen la casa, se va a cumplir. Lo que pasa es que hoy el manoseo del INPE es lo que nos da estas consecuencias. Falta agentes penitenciarios. Pero hay que hacerlo. Existe un instituto. Y hay una escuela, ¿no es cierto? Existe una escuela. Entonces, igual que el INPE, tenemos el problema de los bomberos. Yo también estoy preconizando que los bomberos deberían ser profesionalizados, deberían tener una institución y trabajar hasta el día de hoy. General, nadie se preocupa por ellos. Me permiten, chicas, tenemos mucha gente que está escribiendo, que está, no mucha leer, comunidad, está favor, justamente sí, acá, léelo, tenemos acá muchas preguntas. Por ejemplo, Rosa Parragués dice que General Surco la apoya, según Rosa Parragués, está como Pedro Gutiérrez hace una pregunta. Le voy a hacer ahí dos preguntas que creo que pueden, para que usted las tenga y las pueda contestar. Pedro Gutiérrez indica si usted está de acuerdo que las Fuerzas Armadas salgan a vigilar a la ciudad, que se acompañe a la policía en el tema de la seguridad ciudadana. Y la otra pregunta es de Marco Vives, que él dice, le manda un saludo fraterno y dice qué opina de juzgar a los jóvenes menores de 16 años como si fueran mayores de edad. Buen tema. Sí, el Tribunal Constitucional ha dicho que no, ¿eh? Correcto. Lo que pasa es que los regímenes de excepción, ¿no?, es que se ha alterado el orden interno del país. Significa que en el orden normal, cuando vivimos, está bajo la jurisdicción de la policía. Y si ya es un estado de emergencia, se altera, ya debería entrar la Fuerza Armada. Pero lo que resulta es que la norma que sale dice estado de emergencia igual bajo la policía y con apoyo de la Fuerza Armada. Entonces la Fuerza Armada no se va a meter nunca. Pero yo los invito a mirar la misma problemática en el BRAEN. En el BRAEN es estado de emergencia con comando operacional militar y la policía de apoyo, y se maneja muy bien. Entonces debería sí dársele el comando operacional a la Fuerza Armada y la policía. Pero estamos como en el BRAEN, estamos como en ese nivel para que se dé ese tipo de normativa. Yo creo que para el crimen sí. Yo creo que para el crimen sí. Para el crimen sí tenemos que tener una mano firme, una mano dura, ¿no? Porque necesitamos una fuerza más contundente para atacar a todos ellos. Y estrategia, creo, ¿no es cierto? Exacto. Y la firme convicción de hacer frente a la inseguridad, porque Pancho le decía hace unos momentos, hay un mercado negro, todo el mundo sabe dónde van los celulares robados, ¿no es cierto? Y nosotros pasamos por lo que eran las Malvinas, por ejemplo, y cerca hay una zona donde todo el mundo sabe que es ahí, ¿no? Porque nadie no entras solo. Claro, porque nadie investiga el mercado negro de armas. No hay personal especializado, no existe una policía especializada. Es por eso. Y con relación a los menores. Para que quede claro, estaría de acuerdo que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía. Sí. O sea, eso queda claro. Es una manera de gestión. Ajá. Es una manera de gestión operacional. Ojo que la fuerza se dé la norma respectiva. Claro, ojo que las fuerzas, pero que se dé la norma respectiva. Claro, ojo que las Fuerzas Armadas, los menores, que ese es un tema fundamental, Panchito. Claro, pero antes de eso, ojo que las Fuerzas Armadas siempre han reclamado que cuando ellos al final terminan haciendo algo, los denuncian. Y hay denuncias que hasta ahora continúan más de 20, 30 años y siguen muchos miembros del ejército denunciados, y ellos, porque he conversado con muchos gente del ejército que dice, y después a nosotros nos piden que salgamos, que cuidemos, y después vamos a matar a alguien, y a nosotros ¿quién nos protege? Pero no del BRAEN. Los problemas que han habido fueron en la época neta del terrorismo, ¿no? Claro. Pero en la lucha en el BRAEN no ha habido eso porque la competencia se le ha delegado a la Fuerza Armada. Pero es la seguridad ciudadana, o sea, lo que dice... Articular todo el sistema de justicia para que haya sentencias rápidas. Sin embargo, ¿cómo se está dando en la realidad, no?
La solución es las unidades de flagrancia. Ajá. La solución en la unidad de flagrancia, simplemente que no se ejecutan las unidades de flagrancia. ¿Por qué? Porque ahora hay un conflicto de competencia entre los integrantes de operadores de justicia. Claro, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía incluso. La policía, ¿no es cierto? el fiscal se cree comisario, el policía piensa como el fiscal, y ahí hay un conflicto. Si no ordenamos la casa, no va a producir la unidad de flagrancia, pero debería instalarse en todo distrito y en todo lugar unidad de flagrancia. Es la solución más rápida, incluso para los robos inmediatos. Pero aquí viene una diferencia. La Fiscalía está diciendo que ellos son los que investigan y la policía, incluso se sacó una norma, la investigación policial le corresponde a la policía. Aluden a que la Constitución a ambos le da esa competencia. Entonces, si existiera esa confusión, los legisladores han debido hacer una aclaración de la Constitución o una reforma constitucional, haciéndola mucho más clara para que no hayan confusiones, para que no hayan estas cosas dubitativas, no que me corresponde, sí me corresponde. Es responsabilidad del Congreso que no ha logrado delimitar claramente estas funciones y está dejando que los operadores se estén peleando entre ellos mientras el crimen sigue creciendo. General, Podría ser una buena salida. yo quería saber un poco más allá del tema policial. ¿Qué hacer desde el Parlamento, de salir electo como senador, a partir de 28 de julio de este año para mejorar la imagen terrible, tremenda que tiene justamente el Parlamento? Hemos visto las últimas encuestas, los últimos escándalos, denuncias, el tema del blindaje, el tema que Otorongo no come Otorongo, los sueldos, los bonos, el incremento del presupuesto a niveles nunca antes vistos, la cantidad de personal contratado en los últimos años. ¿Qué hacer para revertir todo esto? ¿Qué hacer para recuperar esta imagen que está tan venida a menos? Y se ve el desencanto de los políticos tradicionales que están dando vueltas ahí y hacen lo mismo. Y por otro lado, pues lamentablemente que no hay más requisitos que ser ciudadano peruano y tener la edad y estar habilitado civilmente. Deberían haber otros filtros. Como que ahí hay una confusión del voto de elegido. Lo que tenemos es que renovar el Parlamento con gente de probada honestidad, con gente que se conozca. Por eso se le invita a los ciudadanos a que nos conozcan, a que nos oculten, y nosotros ponernos a disposición que nos investiguen quiénes somos y qué hemos hecho. Porque ¿cómo es posible? Ha salido noticias que hay postulantes al Senado y a diputados con prontuarios delictivos, y se permite, porque las normas no son firmes. Deberíamos ser tajantes aquí. Quien tiene un antecedente, sentencia, pueden haber denuncias y que esas no saben cómo terminan, o sea, eso sí es favorable a la persona, pero hay gente con sentencia, hay gente condenados. ¿País para Todo ha hecho un buen filtro? Yo creo que sí. Ajá. Ellos han trabajado, el señor Carlos Álvarez nombró una comisión para que se filtre a todas las personas y nosotros estamos muy contentos con esa forma de hacer las cosas. Ok, perfecto. Acá hay más preguntas. Por ejemplo, Marcos Vives pregunta sobre el servicio militar. ¿Le parece bien que el servicio militar sea una buena opción para que los jóvenes no estén dedicados al servicio militar obligatorio, vale decir? Y la otra pregunta es si tiene usted alguna propuesta sobre las motos. Ahora el presidente salió a decir que no podían ir 2 personas en moto y uno sale por la calle y para viendo gente, dos personas en una moto. ¿Tiene alguna propuesta al respecto? Yo estoy en contra del servicio militar obligatorio, porque no se puede obligar cosas que deben nacer del civismo, pero sí estoy a favor del servicio militar voluntario, pero dando una serie de beneficios. Conversaba con el señor Paco Martinotti, director de Senati, y le decía: Paco, ¿por qué no miras a los cuarteles y te acercas a profesionalizar, a darle un certificado técnico a todos estos jóvenes? Cuando salgan del cuartel, salgan con un título y salgan a trabajar. Entonces, si nosotros fusionamos organizaciones, actividades, podemos producir y generar desarrollo. Me parece inaudito que vayamos por el mundo diciendo tenemos 1,5 millones de ninis, como si fuera una cosa triunfal, qué sé yo. Debemos preocuparnos cómo llegamos a 0 ninis, ¿no? Entonces,
Pero si juntamos la empresa con la educación, la sociedad académica tiene que acercarse a la empresa y generar oportunidades para lograr cambiar. Miremos otros países, por ejemplo, que la empresa le paga al futuro empleado el posgrado y cuando sale va a la empresa y recién empieza a pagar lo que ya estudió. ¿Es tan difícil hacer eso acá? Claro. ¿Y sobre las motos? Sí. Las motos, yo creo que es un absurdo prohibir dos personas, porque es un vehículo para dos personas. Entonces, no va para la no va, pues es contraproducente. Pero lo que sí podemos hacer hoy con la tecnología, las motos todas deberían tener un chip de identificación satelital, de tal manera que la policía, así como un 105, las puede tener mapeadas a todas. Y dicen, me robaron en la esquina de tal, tuvo tal moto. Claro. El tiempo nos va ganando, Pili. ¿no? El tiempo nos va ganando. ¿Les parece una última ronda, por favor, ya para terminar con el general Pili? A ver. ¿Qué otras preguntas tienen? Saludos. Rosa Parragués le manda saludos al general. Prensa 1986 le manda saludos desde España, general. Dice que tiene todo el apoyo de él. Bueno, de ahí se podría emplear una medida carcelaria única de SECOT en Perú y centralizar a todos los delincuentes en una sola unidad fuera de la ciudad, sin visitas ni mayor derecho. Los delitos y los presos tienen que ser clasificados de acuerdo al nivel de peligrosidad. Y los de altísima peligrosidad deberían estar en cárceles sin ningún tipo de beneficio. Ni visitas, nada. Ni visitas. Y yo estoy en contra de lo que se ha hecho, por ejemplo, con el monstruo. Al monstruo se le ha idealizado y se le ha llevado al penal de la base naval. La base naval, que muchos dicen que es un hotel de 5 estrellas como el de Barbadillo. Entonces, si es un delincuente miserable que debe purgar condena en Chayapalca, se le envía a un penal de 5 estrellas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciéndole a la sociedad? Que el delincuente que es famoso, todo el Estado lo respalda. Pero usted hubiera preferido que el monstruo vaya a Chayapalca, ¿no cree que ahí hubiera seguido con sus fechorías? ¿Por qué? Que Chayapalca están aislado de todo y el juez dice, no se ha dejado en Lima porque el juez está en Lima. Por favor, si tiene que ir a hacer el proceso allá o se hace online, pero estos señores tienen que estar donde les corresponde estar y una mayor seguridad, que vaya a sufrir lo que le corresponde por las penas que ha hecho. Hoy está, mire cómo ha salido al proceso judicial hoy, ha salido en short y con slaps. O sea, está en un confort, está en playa. y habría que ver, general, si en realidad esas cárceles son realmente, ¿no? De máxima seguridad. ¿Cómo va el tema de los bloqueadores? Si funcionan. De Chayapalca, eso es lo que se ha revelado en los últimos, en las últimas denuncias. Centros penitenciarios, ¿no es cierto? Y cuántos bloqueadores hay. Yo si hay personal en los torreones, porque también hay tantas denuncias de que se escapan presos, ¿no? Entonces, sobre hay los bloqueadores, yo creo que también ahí hay una cosa que no se ajusta con la verdad. Y con la empresa, ¿no? Yo con algún conocimiento les digo, ¿por qué no sancionamos a las empresas operadoras de donde sale la llamada telefónica? De acuerdo. Usted tiene su teléfono y la empresa sabe por dónde recorre, sabe cuánto consume, sabe quiénes son, sabe todo de usted. Con los boots y la inteligencia artificial. Pero hay una empresa que no quiso dar información, ¿sabe? ¿No? Sí, hay una empresa entonces, que no pero si hoy cambiamos la ley y por cada llamada que sale de un penal se le penaliza a la empresa que dejó pasar esa vía, le aseguro que al día siguiente ya no va a salir esa llamada. Entonces, es gestión y decisión. Si ponemos mano firme, podemos cambiar esta cosa. Mientras tanto, no. El tema de que la Occitel ha sacado una lista negra, un blacklist, dice, aquí están la lista de los teléfonos robados. ¿Y eso qué cosa hace? Favorece el crimen. Porque van a las Malvinas una persona y le dice, está sano el teléfono. ¿Y cómo se? Mira, ve, acá está la lista, no está acá. No está en la lista negra, te lo vendo. Y ese es teléfono robado. Entonces, es increíble. General, hubo una última encuesta de CPI, bueno, el ganador, Rafael López Aliaga, con 14.6, en una tendencia en incremento. En el caso de Carlos Álvarez, está con 3.6%. ¿Han tenido algún tipo de reunión para replantear la estrategia?
qué es lo que se está viendo desde el partido para, bueno, trabajar en conjunto para poder revertir toda esta situación en el último tramo. Sí, sí, nosotros todavía no hemos salido hacia una campaña frontal, abierta, directa. Carlos todavía está observando las cosas y luchando con los ataques, ¿no? Porque siempre hay gente que ataca terriblemente, atentan contra la dignidad de las personas. No hemos estado haciendo campaña. Bienvenido a la campaña. Entonces, general. recién creo que con ustedes estamos saliendo a la campaña y por eso que estoy aquí, que soy postulante al Senado Regional de Lima con el número 3 y que yo a todos sus seguidores justamente yo los invito a que queremos que envíe un mensaje a todas las personas que lo conocen y que recién también lo van a conocer para que voten por usted. Ahí tiene las cámaras. ¿Qué mensaje le mandaría? Sí, yo soy general de la policía, procedente de la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP. De la PIP. Yo luché contra el crimen en la calle, nunca estuve detrás de un escritorio y hoy, sabiendo que el problema es el Congreso de las leyes, he decidido postular por el Senado Regional de Lima con este partido que es País para Todos y yo los invito al apoyo y que marquen el número 3 que es mi número y que voy a estar a vuestro servicio. ¿Y cuál es el símbolo? La carretera. Que marquen la carretera y escriban el número 3 y estarán dándome su voto. Ya, general, muchísimas gracias. La carretera tiene muchos significados, es la vía, el camino. Bueno, nosotros hemos entrevistado a Carlos, también aquí te lo cuento, así lo vamos a volver a invitar en este último tramo. Gracias, general. Gracias, éxito. General. Éxito. General. Esperamos tenerlo nuevamente antes de con el mayor gusto. Muchas gracias, general, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Hemos corrido, ya estamos 7:30. Ya para cerrar, juega Alianza Lima, partido de Copa Libertadores, ya empieza en unos minutos, así que nada, le deseamos suerte, equipo peruano. Te vas a la calle Las Pizzas. Hay que ir a ver, el partido, claro, por supuesto. Nos vemos mañana. Ya lo conocemos a Panchito. Ya sabemos, ya. Nos vemos mañana, Pili. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Me ha parecido interesante varias de las propuestas del general. De acuerdo. Hay muchos temas para poder conversarlo. Mañana podemos conversarlo. Hay que desmenuzar algunas cositas que ha dicho porque me parecen interesantes. Así es. Perfecto, Yoba, mañana nos vemos. Buena semana. Chao, Giovanita, nos vemos. Denle like.